Y ahí cada una de esas va uno de los dedos. Sí, sé cuál es la posición, profesor. Dije acomodarla. Ya, perfecto. Pancho, ¿tú me decís, ¿estás grabando ya o todavía Sí, no? sí, estoy grabando. Ahí Ya, sale el recording. perfecto. Ya, chiquillos, chiquillas, vamos a hacer un pequeño ajuste porque estoy mirando la hora y en realidad voy a terminar como a las 9. Entonces, mejor que hagamos un, un pequeño cambio, y es que hablemos ahora de la antirráfaga ulnar y lo dejemos hasta acá. La próxima clase vamos a hacer como un resumen rapidito de las dos que vienen, que son moldes de órtesis digitales de 3 puntos, pero que son súper simples de hacer, muy rápidas de hacer. Entonces, eh, incluso en el taller también las podemos revisar en caso de que no alcancemos a verlas la próxima clase, pero van a ser vistas de todas formas. Pero como les decía, en realidad el tiempo nos va a jugar una mala pasada y no vamos a alcanzar en esta hora y media. Así que ahora vamos a hablar de la antirráfaga ulnar. ¿Ya? Acá hay una imagen de una antirráfaga ulnar. Jorge está investigando ahí cómo se pone esta antirráfaga ulnar, y lo que hace en el fondo es tener dos componentes, que es como lo más relevante de esta órtesis. Es una órtesis, por decirlo así de alguna forma, como una órtesis semidinámica, ¿ya? Porque tiene una base estática, que es de plástico, una base de termoplástico, y tiene un componente flexible, por llamarlo así. No alcanza a ser activo, pero porque es pasivo igual, pero es flexible, que aplica una fuerza correctora en sentido radial, ¿ya? Ha ayudado en el fondo de este componente estático que va a la palma de la mano y al dorso de la mano, en el fondo. Pero esa es como la característica principal de esta órtesis, que tiene estos dos componentes. Ahora, lo mismo que lo anterior, ¿para qué sirve? Principalmente yo diría que para la única aplicación es para la deformidad que se da en ráfaga ulnar en la artritis reumatoide. Recordar muy rápidamente que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Sistémica, crónica, autoinmune, de etiología desconocida, un largo etcétera. Su principal órgano blanco es la membrana sinovial, y que provoca una destrucción de esta, y por ahí va esta desviación que se produce. Se caracteriza por inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, con posible compromiso sistémico extraarticular en cualquier momento de su evolución. Ahora, lo principal es que esta enfermedad cursa con un dolor importante, una inflamación que puede llegar a ser crónica incluso, puede provocar bastante discapacidad si no es bien abordada, puede incluso reducir la esperanza de vida de muchas personas. Por lo mismo es imprescindible como el lograr identificar a los usuarios de manera precoz, ¿ya? El sistema actual permite que esto se logre de mucha mejor manera de lo que se lograba hace 10 años atrás, que muchas personas con artritis reumatoide, y no es mucho tiempo, digamos, tenían una gran cantidad de deformidad en sus manos, por ejemplo, con una desviación importante, con una dificultad funcional muy relevante. Hoy día eso se ha ido a la baja de forma muy notoria, porque se han hecho estas pesquisas precoces a través de distintas fórmulas, digamos, médicas principalmente. Los tratamientos también han ido evolucionando y han favorecido de que esto sea afortunadamente cada vez menos frecuente, la necesidad de uso de órtesis para la desviación ulnar. El signo esencial de la artritis reumatoide, como les decía antes, está basado en esta inflamación sinovial que produce una destrucción de estructuras articulares. Se destruye el cartílago, el hueso subcondral, la cápsula, y también ligamentos y tendones que darán lugar a estas deformidades que se observan en una mano reumatoidea, por ejemplo, como la que aparece acá. Aparece aquí una imagen donde está este pulgar en Z, que era el que habíamos descrito anteriormente. Aparece la desviación ulnar de las articulaciones metacarpofalángicas, que es para lo cual
vamos a hacer esta órtesis. Aparecen también unas deformidades llamadas en cuello de cisne, que son de los dedos, que es otra de las órtesis de 3 puntos que íbamos a revisar en esta clase, pero que la vamos a ver más adelante, en la próxima probablemente. Aparecen otro tipo de deformidades que son en boutonniere, que es inverso a lo que se ve en el cuello de cisne, en el fondo, que el cuello de cisne, como está acá, es una extensión, una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. En el dedo en boutonniere pasa lo contrario, es una flexión de la interfalángica proximal y una hiperextensión de la distal, ¿ya? Entonces, el principio es más o menos el mismo, las razones son distintas, porque los ligamentos que se dañan para provocar una u otra son diferentes, pero el principio ortésico es el mismo y en el fondo es hacer una órtesis de 3 puntos que la vamos a mencionar para prevenir en el fondo esa deformidad y garantizar función. Ahora nos vamos a enfocar en la desviación metacarpofalángica que se ve acá en la imagen. Esta desviación cubital es del segundo al quinto, a la segunda, la segunda a la quinta articulación metacarpofalángica, y que también produce una leve flexión hacia palmar. Ya no es solo la desviación, sino que también una flexión a nivel palmar. Ahora, el que produzca una flexión a nivel palmar es una ventaja en el fondo y que permite también que al posicionar o reposicionar las órtesis en su arco longitudinal normal y estar en una leve flexión, igual garantiza en el fondo las prensiones. Si tuvieran una extensión además, ahí sería mucho más complicado, pero afortunadamente podemos usar ciertos principios mecánicos para garantizar la funcionalidad en una órtesis de este tipo. Los objetivos, por lo tanto, de esta antirráfaga ulnar son evitar la progresión en la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y facilitar la función, ¿ya? Lo que suele pasar es que las articulaciones se desvían y se desvían y se desvían y se desvían. Una vez que inició el proceso, pueden llegar a una desviación que genera una gran discapacidad. Como les decía, esto está pasando cada vez menos, pero aún así sucede mucho todavía. ¿Cuándo sucede más? Sucede más cuando la artritis reumatoide es diagnosticada de manera temprana en el ciclo vital de la persona, es decir, artritis reumatoides juveniles que no son bien tratadas, suelen terminar debido a una larga evolución a través de los años de la artritis reumatoide en este tipo de daño articular y en este tipo de desviación de las metacarpofalángicas. Mientras más tarde aparece la enfermedad, entre comillas, mucho mejor. Obviamente no es lo mismo el que una persona tenga una enfermedad diagnosticada a los 50 años, es decir, que probablemente esa enfermedad va a estar con ella por 30 o 40 años, hasta el momento de su muerte, que te la diagnostiquen a los 10 años y vas a tener esa enfermedad 80 años contigo. Entonces, esa larga evolución es la que provoca el daño y que suele generar la necesidad de estas órtesis. La mayoría de las personas fueron diagnosticadas de forma muy prematura en su ciclo vital personal. El molde acá tiene, como les decía, dos componentes. Una base estática, que es de termoplástico, también de 1.6 o de 2 milímetros de grosor como máximo, y un componente móvil o flexible, que es el que aplica la fuerza correctora. Generalmente este último, el componente flexible, es de un material que puede ser tela, puede ser cuero, puede ser, y recomendado mucho menos, velcro. Hay muchos autores y también hago mis descargos con algunos autores que recomiendan el uso del velcro para este componente flexible, pero la dificultad práctica es que como va posicionada entre los espacios interdigitales y el velcro es tiene mucho filo, es como poner una hoja ahí, suele ser muy molesto y a veces puede provocar pequeñas heridas que solamente porque el material es muy duro. Entonces,
Yo en realidad, como recomendación y maña personal, recomiendo más bien materiales más dóciles, y que, por ejemplo, la que tiene Jorge está hecha como en un ecocuero, que no sé cómo la sientes, Jorge, si nos puedes describir si la encuentras muy dura, te molesta como en los espacios interdigitales o no, ¿cómo la refieres? No, profesor, sí se nota, por ejemplo, la rigidez del velcro, pero sobre lo mismo, porque logré posicionarla y la pregunta es si hay una desviación. Y aquí se está apoyando el sí, el metafalágico, claro. ¿Qué pasa con el medial y el distal? ¿Habrá alguna complicación después? ¿Por qué? Porque nosotros estamos apoyando el meta, ¿no es cierto? Que es donde estoy posicionando mi mano izquierda. ¿Qué pasa con estas partes de lo del medial y el distal? ¿Te refieres a las falanges, Jorge? Sí, a la falange, claro. No pasa nada, porque mira, lo que pasa es que en la artritis reumatoide puedes presentar, por ejemplo, solo la desviación ulnar a nivel metacarpo falángico y los dedos pueden estar impecables. En el fondo las falanges no pueden tener ninguna desviación. Ahora, si es que llegases a tener una artritis reumatoide combinada de larga data y que tiene múltiples deformidades, se mezclan. En el fondo tú pones una órtesis como la que tienes, que se apoya en la primera falange para hacer la corrección a Sí, nivel metacarpo falángico, y también puedes poner órtesis digitales pequeñas, que fue la que se te perdió, se pueden poner sí, también en los dedos, porque son pequeñitas, justamente. sí, Entonces porque están también... acá. Sí, no, si no se ha perdido, es que no la he encontrado, que es distinto. Ah, Acá ya, hay bueno. No, es que es la otra, es una súper chiquitita. sí, 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 la Pero que parece anillo. esa que parece anillo. Esas se pueden Que combinar en el fondo con la, con la que tienes puesta, con la antirráfaga. En caso es de muy, que haya... es muy ¿Ah? parecida a esta, pero es mucho Pero más más pequeña. pequeña. Un tercio que le decía a los compañeros. Sí. Exacto, por eso es que se puede combinar, porque en el fondo ya tienes utilizada como con una superficie de una órtesis la primera falange, ya está cubierta Mm. con la que tienes puesta. Entonces, si necesitas corregir otro tipo de desviación que se da en la falange media o la falange distal, en el fondo en las articulaciones que vienen después, eh, se puede mezclar con órtesis digitales pequeñitas, pero en este caso no genera ninguna afectación, solo se enfoca en la corrección de una desviación metacarpofalángica, no hace nada Ah, más ya. que... Sí. Claro, porque aquí un dedo, si usted, por lo que yo, no es que me quiera poner ni mucho menos, por Ujú. ejemplo, el primer dedo yo hago la prensión y el segundo dedo lo voy haciendo con la prensión o sea, del segundo, tercer dedo al tiro. Y los voy, Correcto, está muy bien lo que está haciendo, eso mismo, así mismo es como se hace. claro, y después el cuarto lo sujeto hacia el tercero, pero el tercero está sujeto con el segundo. Perfecto. Y el quinto lo sujeto con el cuarto, y el cuarto está sujeto con el tercero, y el tercero con el segundo. Así que usted junta los dedos ahí. Se juntan los dedos, quedan Ya, juntos. En el ya. fondo, después para poder hacer una función, casi que tienes que actuar con los 4 dedos largos juntos. Claro, ahí. Sí, ahí, exactamente. Quedan como todos unidos. Es una muy Ujú. buena observación la que estás haciendo, porque es difícil, se puede, pero ya cuando hay más expertise y cuando el material está ya más usado, la gente empieza a usar los dedos de forma individual, porque ahí todavía ese material no ha sido usado en nadie, entonces después queda como un poquito más flexible. Pero la pusiste súper bien, es así como justamente va esa órtesis. Entonces, la posición de moldeo ahora cambia un poco, porque lo que tenemos que estar nosotras, es sentado frente al usuario, porque lo que tenemos que hacer es corregir una desviación y llevarla hacia la línea longitudinal, es decir, hacia nuestro frente. Entonces tenemos que estar frente a frente para poder ver y hacer esa corrección, esa reducción de la desviación, eh,
tenemos que pedirle a la persona que esté con la mano lo más relajada posible para poder lograr esta corrección. Y una de las cosas importantes es que tenemos que evaluar en el fondo la reductibilidad posible de las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo no siempre se puede lograr una reducción desde el plano, desde la dirección ulnar que están, completa hacia el plano longitudinal. A veces es parcial. ¿Por qué? Porque una de las cosas sí o sí que tiene que generarse es que no debe haber dolor, ¿ya? Que al hacer la corrección no duela. Si duele, podemos lograr una reducción parcial y aún así se puede lograr función, pero por eso es que tenemos que estar sentados frente a frente y es una cosa bien, bien relevante como dentro del proceso del moldeo. ¿Cómo se hace la medición del molde? Lo primero que hay que hacer es tomar la medida del componente estático de termoplástico, y para eso usamos una wincha flexible que pueda en el fondo rodear desde el borde radial de la articulación interfalángica proximal del segundo dedo, pasando y rodeando la articulación metacarpofalángica del segundo dedo también, y se dirige por todo el dorso de la mano, como atravesando los metacarpos, y luego rodea hacia palmar hasta aproximadamente la línea del tercer metacarpiano. Si la puedes mostrar, Jorge, como lo que el componente de la palma, un poquitito más abajo tu mano. Saca el velcro que pusiste ahí encima. Eso. En el fondo el plástico, bueno, parece que tenéis las manos grandes, ¿eh? Porque te queda media corta. En este caso, la idea es que ojalá llegue más o menos como a la mitad de la palma. Esa es una recomendación. Sí, ahí. Llegue un poquitito más allá del plástico, a ti te queda corta todavía. ¿Qué es ¿Por qué les menciono esto? Es una de las observaciones que también se tienen que dar. Miren, voy a volver un poco a la imagen que también son imágenes del libro y que para que entiendas también, Jorge, de lo que hablo, muchos autores recomiendan que el plástico que va por la palma siga en el fondo en dirección hacia unirse con el otro plástico en el espacio, en el fondo, en el primer espacio interdigital. Y efectivamente se pegue el uno con el otro y quede como cerrada. ¿Ya? ¿Me entienden la idea? Sí, la extensión ¿Ya? de... Una extensión de esa y que se pegue con el otro termoplástico y quede como una órtesis cerrada, en el fondo donde se meta la mano. ¿Ya? Eso está descrito en prácticamente todos lados. ¿Qué les recomiendo en lo personal? Que no se haga así. ¿Por qué? Vuelvo, perdón si soy muy disruptivo con algunos autores, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pasa que cuando las personas tienen crisis de artritis reumatoide, que es la característica central de la enfermedad, y es que esto va y viene y se inflama y se desinflama de forma recurrente, cuando están en una crisis y están con las manos hinchadas, no se la pueden poner. Es imposible. Entonces, ¿cómo voy a dejar de usar la órtesis en un momento donde requiero mantener funcionalidad si no la voy perdiendo todos los días por desuso? Entonces, lo más recomendable, y que me ha funcionado al menos a mí súper bien en la práctica, es que quede abierta y se pueda cerrar con un componente que puede ser un velcro o que mejor aún puede ser un elástico con velcro, que se adhiere mucho mejor como a los contornos de la superficie de la mano y que permita que esto pueda usarse también en periodos de crisis de las personas y no queden en una pausa que puede durar un tiempo muy relativo. Hay gente que tiene crisis de inflamación que duran una semana, puede que el daño no sea tanto, pero hay gente que tiene crisis que pueden durar años, y esto es una realidad. Yo tengo usuarias particularmente, que han tenido crisis por un año entero. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Deje de usarla simplemente y perdamos función un año entero. Entonces, esta modificación, como en el diseño original, funciona súper bien.
como en la práctica. En el fondo. Edu, Micaela Villegas tiene la mano levantada. Dígame, Micaela. Sí, profe, es que me perdí en la parte de la toma ¿cómo se llama? De los centímetros que tiene que tener esta cosa. ¿Ya? Ahí me perdí porque dije, oh, y el borde supongo que del índice, de ahí daba la vuelta hasta el pulgar, ¿no? Por palmar, así, como en palabras sencillas. En palabras sencillas, efectivamente, va desde el índice, por el dorso de la mano, da la vuelta y llega hasta la palma. Pero mira, en la imagen llega como aproximadamente hasta el centímetro 20. Hasta ahí, 19. Hasta ahí es Ya, donde, en esta mano, es recomendado que llegue hasta ahí. Y que desde ahí, desde el 19, hasta unirse nuevamente con el plástico, por el espacio interdigital, haya un velcro o un elástico. entonces el dedo pulgar queda fuera de la... Fuera, Ya, queda fuera, queda fuera, entiendo. correcto. Pensé que tenía que ir todo junto. No, queda fuera. Esto es solo referencial nada más. Pero Ya, aquí, como te digo, la recomendación es que el plástico al menos llegue como hasta la mitad de la palma de la mano. ya. Gracias. Eso. Ahora, después de que se hizo esa toma de molde, que en el fondo es una pequeña lámina de aproximadamente 1,5 a 2 centímetros de ancho, más o menos, y en este caso, como 19, 20 centímetros de largo, se hace el moldeo, ¿ya? Siguiendo esta misma línea que habíamos hecho antes, pero con una salvedad súper importante. Y que en la cabeza más bien en la articulación, en la segunda articulación, en la articulación metacarpofalángica del índice, tiene que haber una pequeña pestaña, ¿ya? Que rodea en el fondo como la articulación. No pasa por sobre la articulación, pasa como por el lado de la articulación. Y ahí se hace inmediatamente una pequeña pestaña con el material que está caliente. ¿Por qué se hace esa pequeña pestaña? Porque las articulaciones más afectadas y que más se inflaman en la artritis reumatoide son de dos tipos. La primera es las articulaciones que tienen mayor carga, es decir, las articulaciones de la cadera, de la rodilla, de los tobillos, del pie, etc. Y la segunda, que más se inflama, son las articulaciones que tienen mayor movilidad. Y ahí está el codo, ahí está la muñeca, ahí está particularmente como la número 1 de mayor inflamación, la segunda y la tercera articulación metacarpofalángica, que son las que usamos para hacer todo. Entonces, hacer actividades tanto finas como más gruesas, y esas son las que más se inflaman en los periodos de crisis. Entonces, hay que garantizar en el fondo un pequeño espacio para el periodo de crisis y que pueda ser usada en esos periodos. No sé si se entiende como la idea, pero es justamente pensando en que esto no es una condición lineal, es una condición muy, muy, muy variable que tiene remisiones y exacerbaciones permanentes. Entonces, se hace esta vuelta y se deja como hasta la mitad de la palma de la mano aproximadamente. Después viene el otro componente, que es un componente flexible, que en este caso está hecho de un pequeño cuero, de una tela, una tela con cuero, y que tiene 4 segmentos, uno para cada dedo largo, ¿ya? El primer segmento, que es lo importante, tiene que ir adherido al segundo, que es como la imagen del centro, tiene que pegarse, y en este caso lo que se hizo fue que se cosió con una máquina de coser. No sé si lo alcanzas a notar, Jorge, como en el detalle de que el que va al dedo índice está cosido a lo que está más atrás. Sí, lo que pasa es que yo lo puedo identificar, profesor, ¿Mm? que el del dedo 2 tiene no, ya la parte suave ¿Mm? adosada al plástico. Y Ah, el ya. eco
Y el ecocuero trae la parte porosa y se adhiere. Claro, esa es la posición de los velcro. Claro, la posición de los velcros. Claro. Esa es Y la ahí posición de los velcro. la primera aprensión, ojalá que mis compañeros lo entiendan, ahí ya tengo una primera aprensión. Claro, Y, esa y en primera presión, esa franja de ecocuero va cosida a la segunda en el fondo. Va cosida. sí, sí están todas unidas en un punto, pero resulta que también esa primera presión tiene la parte suave en donde usted puede envuelve el tercer dedo y lo adosa al segundo. Ya, Porque pero te me estáis adelantando. Espera un poquitito, antes de llegar a los velcros. Estamos antes. Después nos vaya a hacer esa descripción. no sé si lo Entonces, entiendo porque están todas tomadas del mismo punto, profesor, y están unidas. exacto. Y para que estén unidas, a eso quería llegar. Para que estén unidas, uno de los componentes tiene que estar cosido a los anteriores. ¿Ya? Sí. Y, y ahí es donde se puede coser a mano, se puede coser en una máquina de coser, quien tenga como habilidades para mejor cosido, digamos, en la máquina también queda mucho más bonito. A este componente se le suman 8 velcros, que son pequeñitos, que es lo que estaba comentando ahora Jorge, y cuyas medidas en el fondo las vamos a mencionar un poquitito más adelante, pero son más o menos como de 1 por 2 centímetros aproximadamente, pero la posición se tiene que hacer más adelante cuando ya esto está unido, el componente flexible con el componente estático. No se puede hacer como una medición previa. Se tiene que, ahí les voy a mencionar cuándo se hace. Pero cortamos en el fondo 8 pequeños velcros, que son 4 suaves, 4 ásperos, que van a ser para la tracción y la adherencia de cada uno de los dedos largos. Estos son en el fondo, ahora hay una imagen con todos los componentes que en el fondo tiene la órtesis que tiene Jorge en este momento, que es una lámina de plástico de aproximadamente 2 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo, una aproximación. Tiene un componente flexible de tela con 4 rayos que va uno para cada dedo. Tenemos 4 velcros suaves de 1 por 2 o por 3 centímetros aproximadamente, 4 velcros ásperos de la misma medida. Tenemos 2 velcros de 1 por 4 centímetros, ¿ya? Que en este caso son velcros ásperos, que son los que van al plástico, ¿ya? Uno por dorsal que va a ir pegado y otro por palmar. Tenemos un velcro largo de aproximadamente unos 10-15 centímetros, que es suave y que va desde la palma de la mano, pasando por el primer espacio interdigital hacia el dorso del componente estático del plástico. Tenemos un remache, ¿ya? Un remache que es como una pequeña, eh, como un, ¿cómo escribo? Un remache, un componente metálico, que no es metálico porque es de níquel en realidad, es un componente metálico que se abrocha con otro y al martillarlo quedan unidos el uno con el otro y en el fondo nos permite que el componente flexible vaya adosado al componente estático. Y con eso en el fondo tenemos lo necesario. Lo que les decía antes es que en el fondo el componente del velcro, yo recomiendo que ojalá pudiese ser una venda elástica con velcro, porque queda mucho mejor como adosado a los componentes de la palma de la mano. Eso es dependiente, por supuesto, de los materiales que tengan disponibles para hacer la órtesis. El primer paso que se hace para la unión de los componentes es que se hace un pequeño hoyito con un sacabocado, una perforación, y eso permite que nosotros más adelante podamos poner el remache, ¿ya? Que se martilla suavecito, y eso es súper relevante, el martilleo suave, porque como por dos razones. Primero, como el material fue moldeado
en el dorso, o sea, en el borde radial de la primera falange del dedo índice, eso es curvo, ¿ya? Y si uno lo martilla muy fuerte, después va a quedar plano. Entonces, eso tiene que garantizarse, se hace suavecito. Y lo segundo es porque este remache, cuando se une los dos componentes del remache, si los martillo muy fuerte, queda totalmente rígido y no permite ningún juego entre el componente flexible y el componente estático. Entonces, ojalá pudiese ser suavecito para que se pueda ir haciendo un pequeño movimiento y que nos permita como posicionarlo mucho mejor en la palma de la mano de nuestro usuario o de nuestro usuario. ¿Ya? Después de que ya tenemos unido a través del remache el componente estático y el componente flexible, lo que se hace es como una pequeña prueba, y es lo que estaba haciendo ahora Jorge, que es pasar cada uno de estos rayos a través de uno de los espacios interdigitales. ¿Ya? Se pasan, vemos que está todo correcto, y seguimos a la medición de dónde van los velcros. Y aquí es donde recién se hace la medición de los velcros, después de que ya tenemos adosado, unido en primera instancia los dos componentes, y nos saltamos a la medición de los velcros. ¿Cómo se hace esto? El velcro, Jorge, es la órtesis, el componente flexible, el del cuero, tiene por arriba, por el borde cerca de los nudillos, el suave o el áspero en el tuyo. El borde de los nudillos tiene el suave. Tiene el suave. Ya. Es importantísimo que vaya el suave en esa zona, porque va a estar en posible contacto con la piel. Posible, no necesario, pero puede ser que se corra un poco. Entonces la idea es que si va el pinchudo ahí, el áspero, puede provocar molestia en el espacio interdigital. Entonces lo que se hace es que se pega el primer rayo sobre un velcro que ya va a estar en el plástico. Ese es el primer velcro que va, y que permite el posicionamiento del segundo dedo, o sea, del índice, hacia su línea longitudinal normal para reducir la desviación ulnar. Una vez que tenemos el segundo dedo ya en línea con la línea del plástico, lo que se hace es marcar con un pequeño puntito justo la mitad de la falange 1 del dedo índice, y es ahí donde va a ir el siguiente velcro. Luego, el rayo, que en el fondo va al segundo dedo, se corta para que llegue justo hasta esa zona, y así sucesivamente con los siguientes. Corríjanme, por favor, si no se entiende, si no se ve, pero la idea es que entiendan de que va el segundo sobre el plástico, el tercero sobre el segundo, el cuarto sobre el tercero, el quinto sobre el cuarto, y siempre en la línea media longitudinal de la falange 1 del dedo anterior. Es complejo lo que les estoy diciendo, pero ver si es que se entiende, y si no se entiende, ya alguien me levantó la mano. Sí, Fernanda Díaz. Dígame, Fernanda. Sí, profe, es que me perdí en el dedo anular. O sea, son 3 tiras, ¿cierto? Del 4. ecocuero. Ah, ya, 4 tiras. son 4. Y por eso. Una para el segundo, una para el tercero, otra para el cuarto, otra para el quinto. Ah, ya, eso no había escuchado. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió más o menos? Entenderé que sí, si nadie me pregunta. Profe, acá la Nadia. Dígame, nadie. Profe, en el punto que aparece como en la línea longitudinal del dedo, por ejemplo, en la primera imagen del dedo índice, ¿el ¿Correcto? velcro tendría que ir posicionado justo en la mitad? Justo en la ¿Tendría que mitad. llegar ahí? Justo en la Ahí. mitad, exactamente. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Sí, Justo en la mitad. sí se entendió, por lo menos por mi parte. Ya. Profesor, una cosa. Profe. Dígame, Ah, dígame. perdón. No, dale, Jorge. No escucho.
Porque usted había mencionado antes que los dedos al final se podían hinchar. Entonces yo con esa como hinchazón tengo que considerarla en los largos de los rayos o en el largo del velcro, ¿o no? Ya, mira, lo que pasa es que el dedo como tal no se hincha la O sea, articulación. sí, bueno, sí. Sí. Claro, se hincha la articulación. Entonces, en este caso no estamos no estamos pasando por la articulación en ningún caso. ¿Ya? Así que no se considera como un largo mayor pensando en que se hinche la mano como completa. No, no. La articulación, o sea, la artritis genera inflamación articular solamente. No sé si será propicio o no, profesor. Diga. Por ejemplo, cuando llegamos con el último rayo, como usted lo mencionó, al dedo quinto, ¿Sí? que pase por sobre el cuarto, tercero y llegue al segundo y haga la presión con el mismo, con el segundo. Que quede completamente largo, hasta el segundo. Claro, También puede ser. La verdad es que no lo he visto como en ese diseño, pero podrías crear y patentar tu propio diseño. Perfectamente. está grabado en tu caso. Claro, porque ahí también hace la misma presión, pues. Sí, pues, es que cumple con el mismo objetivo en realidad. No tiene Claro. ninguna diferencia. Es correcto. Y eso es un súper buen razonamiento, porque lo que tú dices no altera para nada los principios que se buscan con esto. Ninguno. Claro. Entonces sí, podría ser. Y ahorramos material. Profe, no entendí lo que propuso Jorge. ¿No puedes Ya, explicar? Jorge, dale con tu patente. No, pero si usted es el profesor, yo estoy haciendo una pregunta. Pero descríbele lo que me dijiste, po. Que en el fondo Ah, es... ya, que el profesor habló de rayos, que son las tiras, como lo mencionó Fernanda, y una es más corta que otra, y a medida que vamos llegando al quinto dedo, que es el meñique, es más larga. Y yo propongo que esa quinto rayo, quinta tela, quinto elástico, como lo mencionó el profesor, sea una, y nos saltemos las otras, para evitar todos los velcro y todos Ah, los ya, roces, espérame. Ya le y encontré un pero. amarremos. No Sí, le le encontré encuentro un el pero. sentido. Sí, pero Le no, pero encontré es un- que, perdón, es que para terminar, esa puede ser una opción. La otra es mantenerla igual, y el último rayo que igual haga la función de cubrir los 4 dedos. Ya, es que eso pensé que estabas diciendo. Sí, Profe, es que dígame, me Micaela. surgió una duda. Entonces, es que en ese razonamiento no habría fuerza arriba de los otros dedos, o sea, entendiendo que el último va a pasar por arriba de todos los otros 4, po. O sea, los otros Sí, 3 dedos. Es que sí, perdón, van a mantener igual los mismos. Por ejemplo, van a estar los mismos rayos. ¿Se dan cuenta? Pero es que lo que yo estoy, no sé si estará mal o bien, ahí dirá el profe, pero si pasas por arriba otro componente que tira un dedo más atrás, va a aplicarle fuerza a los otros 3 dedos que están antes que el meñique, po, ¿o no? ¿No? Porque los ¿Eso otros tendrá sentido? ya están amarrados. Bueno, es lo que pienso yo, no sé si estará bien o mal también. Yo pregunto, es lo que me surgió dentro de tu planteamiento. no, está bien, chiquillos. Yo los dejé aquí conversar un ratito porque es súper interesante que se vayan planteando opciones, peros, posibles modificaciones. Nada de lo que está aquí está escrito en piedra. Efectivamente se tiene que ir, se puede ir haciendo cambios. Ahora, lo que entendí primero de Jorge, de la propuesta de Jorge, era que solo el quinto rayo, en el fondo la cuarta tira, ¿Mm? sin sacar las otras, fuera un poco más largo como tipo de refuerzo. Exactamente, exacto. Claro, como tipo de refuerzo puede ser, pero si fuera solo el cuarto rayo, en el fondo de esta cuarta tira, que tirara a todos los otros, no se podría, porque en el fondo hay dos cosas. Primero, es que, como tú te das cuenta, Jorge, ahora, la tira envuelve el dedo completamente, entonces le da una mejor solución de continuidad a la hora de hacer la tracción. Y la resistencia, claro. Claro. Entonces tiene que ser dedo por dedo, pensando en que no necesariamente la reductibilidad
de cada una de las metacarpofalángicas es la misma. Tiene que ser como personalizado en el fondo. Entonces, claro, ahí no podríamos tener solo una tira. Necesariamente tendríamos que tener 4, pero como tú dices en la última, puede ser más larga para hacer un refuerzo perfectamente. Sí, Ahí no se altera nada. perdón, no quiero tampoco alargar ni mucho menos la clase, porque si hacemos solo una, los 4 dedos igual seguirían en la misma posición, po. Se estarían abriendo de forma antinatural y harían la misma posición porque el uno seguiría al otro. En cambio, si está uno por uno adosado al otro, es uno, el dedo 2 está el dedo con el dedo 3. El dedo 4 está resistiendo con el 2, el 3 y el 4. En cambio, si hay un solo rayo, los 4 no harían ninguna resistencia, no tendrían esa estabilidad que uno quiere darle en ese momento para tratar de recuperar esa situación de deformidad que se está iniciando. Mira, vamos a hacer el ejercicio en el taller porque en el laboratorio esta órtesis la vamos a confeccionar y veamos cómo queda con un solo rayo. Te invito a hacer el ejercicio para que veamos si resulta o no. Y si resulta, hoy nos vamos a media después con... Ya, sigamos. Entonces, lo que les decía, aquí está un poquitito más claro dónde es que tiene que ir ese velcro que habíamos marcado. ¿Ya? Tiene que ir justo como sobre la falange, la F1 en la línea longitudinal, para que el otro velcro llegue justo a adosarse a el dedo anterior. Queda acá un poquitito más claro, y aquí es como finalmente va la órtesis completa. Y es que va, en el fondo, como decía Jorge, el segundo rayo, o sea, el segundo dedo sobre adosado como al plástico, el tercero al segundo dedo, el cuarto al tercer dedo y el quinto al cuarto dedo. Hay un velcro que une en el fondo el componente y estabiliza en el fondo el componente palmar de plástico a la palma de la mano. Aquí, por ejemplo, si se fijan, este mismo velcro está en el primer espacio haciendo un punto de presión. Entonces, a esto es lo que yo les decía que se puede hacer dos cosas aquí. Uno es recortarlo con una tijera, que está en la imagen final. O dos, hacer un cierre con un elástico con velcro, si es que está disponible, que queda muchísimo más cómodo. Ahora, con esto ya también hay que probar si es que las prensiones son posibles, y como les decía al comienzo, la artritis reumatoide genera per se una pequeña flexión de las metacarpofalángicas con desviación ulnar. Nosotros aprovechamos esa flexión para garantizar en el fondo también la prensión al hacer que las metacarpofalángicas vuelvan a su posición original o lo más alineadas posibles con el arco longitudinal. Como algunas de las observaciones que podemos hacer, como de las particularidades de esta órtesis, es que se realiza con corrección de la desviación ulnar reductible, que era lo que les estaba diciendo. Solo se hace en razón de la reductibilidad posible de esta desviación, no siempre y sin dolor. No siempre es posible llevarla a su posición exactamente alineada. En esta imagen, por ejemplo, aquí se muestra una usuaria con una artritis reumatoide que efectivamente no se logró completamente la alineación y que permite también la función de igual manera. Otra de las cosas súper relevantes, y ojalá la puedan ir como considerando a la hora de los laboratorios y de una posible órtesis en un usuario real, es que el moldeo tiene que ser en conjunto a la alineación simultánea de las metacarpofalángicas. En el fondo yo no puedo moldear el plástico si no estoy al mismo tiempo alineando las articulaciones con la otra mano. Entonces se hace una cosa con una mano
y la otra con la otra. Alineo con una mano los dedos y con la otra moldeo el plástico. Porque si no, después me va a quedar, si no alineo, voy a hacer una órtesis con una base estable de plástico que va a quedar también ulnarizada. Entonces, no me va a servir a la hora que llegue al final, voy a darme cuenta de que en realidad no logro corregir porque el plástico quedó ulnarizado. Entonces se tiene que hacer un moldeo y una alineación simultánea. El uso de materiales, ojalá sean los más dóciles posibles para los espacios interdigitales, como les había mencionado, ojalá no velcro. Si no disponen de otro material, también se puede hacer, si se puede, si no es que no se pueda. Pero hay otros preferibles. Las articulaciones metacarpofalángicas tienen que quedar en una leve flexión para favorecer la función. Hay, como les decía también, la sugerencia de una pestaña que quede bien marcada, por mucho que para efectos de una confección en una persona que no está teniendo una crisis, se va a ver como extraña, porque yo haga como una pestaña ahí es como, ¿y para qué? Pero la idea es que sea para un periodo de crisis que ojalá no tenga y que dentro de lo que tenga dure lo menos posible, pero para garantizar que se pueda usar durante los periodos de inflamación de esta enfermedad. Por lo mismo, el punto siguiente, que es la precaución con los puntos de presión sobre las articulaciones inflamadas o que se inflaman más. Y yo les hago sugerencia, ustedes pueden tomarla o no, de una órtesis que sea abierta en el primer espacio interdigital y que permita este juego entre los periodos de crisis y de remisiones y exacerbaciones. Eso, chiquillos, chiquillas. Dudas, consultas, porque vamos a llegar hasta aquí nomás. Como se darán cuenta, es muy tarde y me queda mucho por delante. Creo que voy como en la mitad. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y las otras las vamos a hacer en un resumen express la Profe, próxima semana, ojalá. Dígame. en algún momento la forma que tiene la mano aquí en la imagen vuelve a estar un poco más extendida, o sea, me refiero a la parte de la palma, con el No. uso de eso, o así va a quedar siempre, solo le va a aliviar como el dolor. En Sí, así va a definitiva. quedar y vas también a prevenir que esa mano no siga desviándose. Ah, claro, claro, claro. Pero me refería si en algún momento el uso de esa órtesis contribuía a que volviese como un poco un poco de la extensión de esa como flexión, ¿o no? No lo Jamás. logra. No lo Ah, logra. ya. Esto es como les decía antes, es una enfermedad, o sea, esta O sea, mano es degenerativa. es una persona, claro, que ya lleva con la enfermedad 60 años y que en el uso de una órtesis voy a provocar algo más bien funcional en el diario, pero no correctivo como a una mano más natural. No se va a lograr. Ah, ya. Pero si se interviene de joven, eso sí se podría dar. Si se interviene de joven, ni siquiera debiéramos hacer esto. Ah, ya, ya. Ya. Que es justamente lo que está pasando hoy día mucho más frecuentemente, y es que las intervenciones médicas, y porque acuérdense, esto es una de las estrategias para la artritis reumatoide. Esto, por ejemplo, se tiene que compensar con educación, con cambios en la dinámica del hogar, con técnicas de protección articular, conservación de energía, un largo, etcétera, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras antes se haga todo eso, mucho mejor y menos posibilidades tienes de llegar a una situación como esta. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chiquillos, chiquillas? Y lo vamos a dejar hasta acá nada más. Yo no, profe. Gracias. Bien. Dejamos de grabar nomás, Pancho, entonces.